Estamos. Bien, la última clase vimos las identidades pitagóricas, ¿sí? Que son estas tres. Están estas tres. Vimos tangente cotangente, que se expresa a través del seno y el coseno. Y hicimos ejercicios. Entonces, vimos que es posible demostrar igualdades, a las cuales les llamamos identidades, porque se cumplen siempre. En este caso para ángulos agudos. Sí, hicimos algunos ejercicios de eso. ¿Qué nos compete ver ahora? Pues hablar ya de lo que serían no solamente trabajar con un ángulo agudo, sino ya con ángulos de mayores a 90. ¿Sí? Es decir, trabajar ángulos en un sistema de coordenadas. Para ello, primero vamos a recordar algunos conceptos. El primer concepto es el concepto de ángulo. ¿Sí? Dice que un ángulo es la unión de dos rayos no colineales que tienen el mismo origen. ¿Sí? De manera precisa, si AB y AC son dos rayos no colineales, ¿ya? Es decir, los puntos A, B y C no son colineales, se define el ángulo de vértice A y los lados AB y AC como la unión de los dos rayos, y se les representa como o bien como BAC o bien como CAB. Sí, y una ilustración de eso, pues es los dibujitos que he puesto aquí, ¿no? Entonces tengo el rayo AB, rayo AC, ¿sí? Y entonces entre los dos se está formando un ángulo. ¿Estamos? Misma cosa entre DE y EF. Bajo esta definición, por ejemplo, si yo tengo GHI, por ejemplo, esto no formaría un ángulo, porque tanto el rayo IG como el rayo HG son colineales, ¿sí? Y misma situación esto, ¿no? Si yo tengo por aquí ejemplo, el rayo XY y el rayo XZ, ¿no? Esto tampoco no formaría un ángulo, ¿sí? Porque son rayos colineales. Ya vamos a ver la interpretación de esto en el sistema de coordenadas después, ¿sí? Ahora que yo puedo también identificar cuál es la medida de este ángulo, ¿sí? Que comúnmente se utiliza letras griegas para hablar de las medidas de los ángulos, ¿sí? Y para hablar de las medidas de los ángulos vamos a introducir dos sistemas, el que se conoce como el sistema radial y el sistema sexagesimal, ¿sí? Bien, a ver, entonces dentro de los ángulos simplemente recordar que hay tres tipos de ángulos clasificados de acuerdo a la medida. Los ángulos agudos, que son entre 0 y 90, los ángulos rectos, que miden 90, y los ángulos obtusos, que son o están entre 90 y 180, ¿sí? Entonces aquí he puesto un ejemplo de ángulos, ¿no es cierto?, los cuales están formando triángulos, ¿sí? En el primer caso, un ángulo recto está formado por lo de color verde, EDF, ¿sí? Y los dos agudos, DFE y FED. Acá tengo un ángulo obtuso, ABC, el ángulo obtuso, y los otros dos pues necesariamente son agudos, ¿no? BCA y BAC. Entonces, ángulos rectos, agudos y obtusos. Hemos trabajado simplemente con ángulos agudos. Ahora vamos a extendernos pues a lo que sigue, ¿no?
los obtusos y rectos. El primer sistema que vamos a desarrollar es el sistema sexagesimal, ¿sí? Que pienso la gran mayoría de ustedes desde la escuela lo viene trabajando, ¿sí? Entonces, permítanme solo copio y pego esto aquí de nuestro sistema sexagesimal. Copiar, pegar. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata el sistema sexagesimal? Miren, primero establezcamos lo siguiente, que es algo que sucede en todas las circunferencias. Yo tengo dos círculos cuyos centros son P y Q, C y D, ¿sí? El C es el naranja, el D es el azul. Sus centros son P y Q respectivamente. Alfa y beta son dos ángulos congruentes, cuyos vértices son P y Q respectivamente, ¿sí? Entonces aquí tendré, esta sería la medida de alfa y esta sería la medida de beta, ¿sí? Sus vértices dice que son P y Q. A y B, los puntos de intersección de los lados del ángulo alfa y la circunferencia C, ¿sí? Lo que está en color verde, ese arco. Bueno, los puntos, perdón, todavía no el arco, estos puntos. E y F, los puntos de intersección de beta con la circunferencia D. Y ahora sí, AB es el conjunto de puntos de la circunferencia C que están en el interior del ángulo, o sea, es el arco subtendido, color verde. Y EF lo mismo, pero para el círculo de circunferencia D, ¿sí? Color morado. ¿Ya? Entonces, sucede que hay una igualdad entre la medida del arco dividido para el diámetro es igual a la medida del arco del círculo azul dividido para su diámetro, ¿sí? Aparece esta igualdad, o sea, dicho de otra manera, entre las longitudes de arcos subtendidos por ángulos congruentes y sus diámetros respectivos, esa medida es constante, ¿ya? O sea, la razón que hay entre la medida de AB y el diámetro del círculo de color naranja va a ser igual al arco EF y al diámetro del círculo azul. Sí, eso es una constante. Yo puedo tener otro, mira, un círculo mucho más grande ahora. Sí, y de igual manera, digamos que la medida de esto es gamma del ángulo, pero gamma es congruente con beta y congruente con alfa. Entonces el arco que se forma aquí, llamémosle GH, ¿sí? Este arco, la medida de GH, dividido para su diámetro, llamémosle E, el diámetro del círculo azul. Igual, va a conservarse esa razón, va a ser una constante, ¿sí? Es decir, tenga círculos pequeños, círculos grandes, eh, medianos, ¿ya? Sucede que si yo tengo un ángulo congruente, la medida del arco dividido para su diámetro es una constante, ¿sí? Cuando los ángulos son congruentes. Y gracias a eso no es que yo tenga que ir estableciendo para cada círculo distintos tipos de medida, sino que puedo establecer un sistema para todos ellos, ¿sí? Y el primero que aparece es el sistema sexagesimal. Entonces, gracias a esto, eh, decimos lo siguiente, mire, que es un sistema sexagesimal. Es una medida, una unidad de medida angular grado, ¿sí? Es una de las 360 divisiones en partes de igual longitud de arco de la circunferencia, ¿sí? Entonces, sean A y B dos puntos consecutivos de dicha división,
decimos que la medida del ángulo central es 1 grado, lo que se escribirá como su nombre lo dice y hemos usado siempre, con el circulito ahí en la parte superior como superíndice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar este círculo que dibujé acá arriba. Y yo puedo la circunferencia dividirla en 360 partes iguales de arco, ¿sí? O sea, está un poquito exagerado, ¿no? Pero cada una de estas es uno de 360 divisiones iguales, ¿ya? Entonces, para nosotros, pues, esta medida angular será 1 grado, ¿ya? Y tomando lo que vimos anteriormente, o sea que tenga esta circunferencia grande, como esta mediana, como esta pequeña, se va a mantener, ¿sí? Porque la medida que está aquí va a mantenerse la medida por acá, 1 grado, y va a mantenerse la medida por acá, igual 1 grado, ¿sí? Serían congruentes. ¿Estamos? ¿Por qué 360? Tiene muchísima historia esto de 360. Hay algunas versiones. Una de las más interesantes es de que 360 es un número muy fácil de manejar y que a su vez es divisible para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, ¿sí? Para 10, para 12, para 24, para 18, ¿sí? Tiene muchos divisores. Entonces de ahí su practicidad, ¿ya? Por ejemplo, el 100 no brinda tan facilidad. El 100 solamente es divisible para 1, para 2, para 5, ¿ya? Estamos viendo para 4 también, ¿sí? Pero no brinda tal facilidad en cuanto a fracciones. Entonces, 360 es muy práctico en cuanto a eso, por sus divisores. Otra teoría, ¿no es cierto? Dicen que al comienzo, pues, las personas empezaban a contar a través de los dedos de las manos, entonces usaban el pulgar para ir contando y usaban los falanges de cada uno de sus dedos, ¿sí? A excepción del pulgar, todos los 4 dedos restantes tienen 3 falanges. Entonces iban contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Entonces contaban hasta 12. Y para ir avanzando, pues iban levantando un dedo de la siguiente mano. ¿Sí? Entonces ya cuentas 12, levantas el primero. Entonces sería 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Levantas el siguiente. Y sigues, ¿no? 25, 26, 27, 28, 29, ¿sí? Y llegarías a 36, luego llegarías a 48, y finalmente llegarías a 60, ¿sí? 60 es divisible para 360. Sí, entonces es muy práctico ese valor de 360, ¿ya? Miren, por ejemplo, nuestro reloj, aunque tiene un poquito de desfase, nuestros relojes tienen 24 horas, ¿ya? Divisible para 6, para 12, para 6, ¿sí? Para 4, para 3, para 2, ¿sí? 60 segundos, 60 minutos, ¿sí? Minutero, segundero, porque es muy práctico, ¿no? El usar eso. Muy bien, entonces nuestro sistema sexagesimal, ¿ya? Su medida angular es 1 grado sexagesimal. De este modo, ¿sí? Viene la siguiente. Puedo decir, ¿no? Que en otras palabras, la medida del ángulo, cualquier ángulo ABC, es igual al número de arcos de 1 grado que caben en el arco XY subtendido por el ángulo. O sea, miremos este arco que está acá, GH. Yo quiero preguntarme, bueno, ¿cuánto mide este arco? Entonces la idea sería ver cuántos arcos de 1 grado caben dentro del arco GH.
¿sí? Entonces yo ya podría ahí medir cuánto mediría esto, ¿no? Entonces, luego se suele trabajar con grados, minutos y segundos. No lo vamos a hacer así porque más nos vamos a enfocar al sistema radial. Sí, porque a mi parecer es más usado que o sea, ya en la parte ingenieril es más usado el sistema radial que el sistema sexagesimal. Miren, en este sentido se dice que la circunferencia mide 360 grados, ¿ya? Y cualquier semicircunferencia pues, medirá 180, ¿ya? Y dividida en cuatro partes mediría 90. Y mediría en 8 partes, cada parte mediría 45. Y si lo divido en 16, 22.5 y así puedo seguir dividiendo, ¿sí? Hasta el final, si divido en 360 partes, pues cada parte debería medir 1 grado, ¿ya? Una convención que se toma, ¿sí? Nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho esto, es de que se empieza a medir desde aquí, ¿ya? Desde el eje de las X en sentido positivo. Y se parte hacia arriba, o sea, en sentido antihorario, entonces yo mido ángulos positivos. Y si parto hacia acá abajo, o sea, en sentido de las manecillas del reloj, entonces estoy midiendo ángulos negativos. ¿Ya? Entonces, por eso, para cada ángulo en un sistema de coordenadas es un número de entre menos 360 y 360. O sea, midiendo ángulos en el sentido de las manecillas del reloj, negativo. En el sentido contrario a las manecillas del reloj, positivo. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a trabajar en mediciones de ángulos. Muy bien. Ahora nos compete el sistema radial. Y el sistema radial nos empieza hablando primero de la existencia de un número que se le conoce como el número pi. Entonces miren lo que dice. Dicen, tengo dos círculos C y D, cuyos centros son P y Q respectivamente. Segmento AB y segmento EF son los diámetros respectivos de cada uno de ellos, que están dibujados aquí en color rojo. ¿Sí? Entonces, la medida de C sobre AB va a ser igual a la medida de D sobre EF. O sea, en otras palabras, las medidas de las longitudes de las circunferencias, ¿sí?, divididas para las medidas de los diámetros, son una constante. ¿Sí? O sea, como dice acá, no dicho de otra manera, el cociente entre las longitudes de la circunferencia y de su diámetro es constante. A esta constante se le denomina pi y se le representa por la letra del alfabeto griego, ¿sí? La letra pi minúscula. Entonces, ¿qué es el número pi? Es una constante en toda circunferencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la longitud de la circunferencia, que vendría siendo el perímetro, ¿no? La longitud de la circunferencia dividido para el diámetro es constante para todo círculo, ¿sí? Entonces, cualquier círculo que tú tomes, mides la medida o sea, tomas la medida de su circunferencia, la divides para el diámetro, será una constante. Y esa constante se la llama el número pi, ¿sí? Que es un número irracional, ¿ya? 3.1415 9 y sigue, ¿no? A ver, vamos a hacer un experimento, ¿ya? A ver, si se ve en pantalla lo que tengo. Sí. Ya. A ver, esto es lo más cercano a un círculo que encontré, ¿ya? Es una tapita ahí de un arreglo ahí de la oficina. A ver.
He puesto aquí un clip, ¿sí? No sé si lo ven, para indicar el inicio de donde voy a medir. No encontré una cuerdita, así que voy a usar un audífono. Esperen que se enrede. Ya, este audífono. Entonces lo que voy a hacer es voy a medir su diámetro. ¿Sí? Esto es aproximadamente nomás, pero es un acercamiento a cómo empezó pues todo, ¿no? Entonces, miren, más o menos ahí, esto es lo que mide el diámetro de este círculo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner el clip aquí, que va a ser nuestro inicio. Entonces, lo que voy a ver es cuántos diámetros están inscritos en la circunferencia de este círculo. Entonces voy a ponerle aquí y voy a empezar a medir. Empiezo aquí en el clip, ¿no? 1, 2, 3, y miren, me faltó un poquito para llegar al clip. ¿Sí? O sea, en toda la medida de la circunferencia caben 3 y un poquito más la medida de su diámetro. ¿Sí? Entonces, los primeros matemáticos que estuvieron estudiando eso se daban cuenta, ¿no? De que, a ver, en cualquier círculo que estamos tomando, la medida de la circunferencia dividido para su diámetro siempre es 3 y un poquito más. 3 y un poquito más. Entonces, con el avance de los años, pues ese numerito se fue cada vez más y más y más limando, ¿no? Llegando al número que ahorita conocemos como el número pi. Sí, primero lo trabajaron como 3, nos daba un poco de error. Luego con el cálculo diferencial, pues ya se pudo establecer realmente cuánto es ese valor. ¿Sí? Ya lo verán en cálculo el siguiente semestre. Cómo se puede establecer es a través de las integrales y la longitud de una curva. ¿Sí? Entonces ahí se saca el número pi. Pero pues ahorita como un acercamiento, pues nosotros ya tenemos una idea de lo que es ese numerito pi. Si quieres calcular el perímetro, ¿no es cierto? El perímetro te dice que es 2pi por radio, ¿ya? O sea, ¿y por qué 2pi por radio? O sea, ¿qué tiene que ver 2pi por radio? Precisamente de esta idea, ¿no? 2 veces el radio es el diámetro. O sea, sería pi veces el diámetro lo que mide nuestra circunferencia. ¿Sí? Y 2pi aproximadamente sería 6.28 más o menos. ¿Sí? Entonces, si yo tomara la medida del radio, mira, igual aquí. O sea, voy a hacer esto. ¿Ya? Y voy a tomar la mitad. ¿Sí? Que sería aproximadamente ahí. Y pues, si no, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me faltó un poquito más para llegar al clip. ¿Sí? Los 6.28 que están ahí. Puedes hacer el experimento en tu casa. ¿Sí? Como les digo, esto es un acercamiento, pi es un número irracional. ¿Sí? Que lo vamos a trabajar así, ¿ya? Con el valor de pi. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? O sea, ¿qué tiene que ver el pi con el sistema radial? Que el sistema radial se va a basar en el radio de nuestro círculo. ¿Sí? Lo voy a pegar aquí. Mire, un radián es la medida de un ángulo central, ¿sí? En cualquier circunferencia, gracias al teorema de la existencia de pi, que subtiende un arco de longitud igual a la del radio de la circunferencia. Es decir, si esto es el radio, PB o PA, cualquiera de los dos,
¿sí? Este arco, su medida es R también, ¿sí? O sea, un radián no es más que un ángulo cuya medida es un radio, ¿sí? El radio de la circunferencia. Esto es un radián. Entonces repito, un radián es el ángulo, ¿no es cierto? La medida del ángulo central cuyo valor es el radio de la circunferencia, ¿sí? Por eso aquí menciona, ¿no? La medida del arco AB es igual a PA y es igual a PB, ¿sí? ¿Y cómo vamos a expresar esto? Como un rad, ¿sí? Esta sería la nomenclatura para radianes, rad, ¿sí? Si yo quiero en cualquier ángulo, ¿sí?, saber cuánto miden radianes, lo que debería ver es cuántos eh, radianes caben en ese arco, ¿sí? Así como lo hacíamos con los grados sexagesimales. ¿Estamos? Entonces, pues gracias a eso hay un establecimiento de una relación entre un sistema y el otro. O sea, yo puedo hacer una conversión entre los dos sistemas. Entonces vamos a copiar y pegar. Y la conversión es la siguiente, miren. En una circunferencia van a caber o bien 360 grados o bien 2 pi radianes. ¿Sí? 2 por pi radianes. O sea, 360 grados es en el sistema sexagesimal es equivalente a 2 pi radianes en el sistema radial. ¿Ya? Entonces así de los dos últimos teoremas deducimos que la relación entre los arcos unidad, un grado y un radián son proporcionales, ¿sí? O sea, yo puedo hallar una proporcionalidad. Puedo decir cuántos radianes hay en tantos grados o cuántos grados hay en tantos radianes. De tal manera que yo digo que 2 pi radianes es a 360 grados, como 360 grados es a 2 pi radianes. O simplificando, que es lo más sencillo, es que pi radianes son 180 grados, así como 180 grados son pi radianes. ¿Ya? Entonces, de ese modo, yo establezco una relación entre ellos. Y para trabajar esto, supongo que en las otras materias ya lo hacen, se usa la clásica regla de 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber 45 grados, su medida en radianes, ¿sí? Entonces lo que debo hacer es, bueno, x debería ser igual a 45 grados por pi radianes dividido para 180 grados, ¿sí? Los grados se pueden simplificar, las unidades, ¿sí? Y esto me quedaría en radianes. ¿Estamos? Entonces 45 por pi dividido para 180, esto me da pi cuartos. Si tengo 30 grados, esto en radianes, entonces algo muy parecido, ¿no es cierto? Diría 30 grados por pi radianes dividido para 180, ¿sí? 30 va 1, 30 va 6, ¿no? Me quedaría pi sextos de radianes, ¿ya? Si yo quisiera, por ejemplo, ya voy con ángulos ya no agudos, ángulos de mayor medida. Por ejemplo, pongamos aquí 270, ¿ya? Entonces, bueno, esto sería 270 grados por pi radianes sobre 180 grados, ¿sí? Y esto no es más que 3 pi sobre 2 radianes, ¿sí? Haciendo la operación respectiva. A ver, en esta parte es cierto que ustedes pueden usar calculadora ya, ¿sí? Pero algo sí les aclaro ahorita. Su calculadora no sabe trigonometría, ¿ya? ¿Sí? Su calculadora no sabe trigonometría.
Ustedes son los que saben la trigonometría, los que están aprendiendo la trigonometría. Entonces no esperen que la calculadora les diga todo qué hacer, ¿sí? Entonces sí me gustaría que hagan esto a mano, que trabajen esto a mano, que hagan las sumas, restas de fracciones que van a aparecer a mano, ya que no dependan tanto de la calculadora. 210 grados, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos radianes son? Entonces tendría 210 grados por pi radianes sobre 180. ¿Ya? Entonces puedo dividir para 10, me queda 21 sobre 18. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Tal vez en la tercera, ¿no? 7, tercera 6, y esto me quedaría 7 pi sextos radianes. ¿Sí? Estamos. Y, o sea, esto les digo porque es importante saber hacer los cálculos a mano. Por ejemplo, si te digo aquí pi tercios, ¿ya? Pi tercios. ¿Cuántos grados sería? Pi tercios radianes. ¿Ya? Entonces la idea sería la misma, ¿no? Pi tercios, ahora por 180 grados, dividido para pi. ¿Sí? Radianes, radianes. Entonces pi se va a simplificar, 180 para 3, 60, ¿no? 60 grados. Por ejemplo, si te digo 5 pi cuartos, ¿no? Entonces, a ver, 5 pi cuartos sería 5 pi cuartos radianes por 180 grados dividido para pi. ¿Ya? Pi con pi se simplifica, ¿sí? La cuarta 1, la cuarta aquí sería 45, ¿sí? Y 5 por 45, pues ¿cuánto nos daría, no? A ver, estoy haciendo bien. Cuarta 1, cuarta 4, 20, ajá. Entonces daría la multiplicación, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería el producto, muchachos? 225. ¿Sí? Entonces, les voy a poner algunos ángulos, ¿ya? Y quiero que ustedes trabajen y porfa, no hagan con la calco, ¿ya? Que se despierten esas neuronas dormidas que tenemos ahí. A mano, porfa. Les voy a poner aquí algunos para que trabajen. 300 grados a radianes. 240 grados. 11 pi sextos grados y 3 pi cuartos grados. A ver, unos 2 minutitos. Vamos trabajando. Prendamos las camaritas, eso muy bien, Jordán. Joan, Dylan, Leonel, Martín Emilio, Pablo, Luis, Jair, Carolina, Víctor, muy bien, Melissa, Alexis, Oliver,
Grace también se une. Gabriela. Bien, vamos trabajando. Ya cuando tengan, me dicen ya. Bueno, levantan la manito para saber que ya hicieron las 4. Y luego vamos comprobando. Porfa, intenten hacer a mano, ¿ya? No es de cargoso, sino es por su bien. Muy bien. Veo que ya hay personitas que terminaron. A ver, váyanme ayudando. ¿Qué sacaron? En el de 300 grados. 5 tercios pi radianes. Ya, 5 tercios radianes. En el de 240. 4 tercios pi radianes. Ya, 4 tercios radianes. En el de 11 pisextos radianes. 330 grados, bien. Y en el de 3 pi cuartos. 135 grados. Buenísimo. ¿Sí? Entonces no es difícil la conversión. ¿Ya? Luego inclusive esto lo podemos hacer en la cabeza, ¿verdad? Sin papel y lápiz y sin un calculador. Y es lo que les voy a enseñar ahorita. A ver, ¿alguna preguntita de esto? ¿Alguna pregunta? A ver. Hablemos de lo siguiente. Los ángulos en un sistema de coordenadas. O sea, ya vamos hablando del sistema de coordenadas ahora. Nosotros conocemos el plano cartesiano, ¿no? Venimos trabajando en un plano cartesiano desde el bachillerato hasta desde antes, creo yo. Ya trabajan con el plano cartesiano. Entonces, ¿qué es el plano cartesiano? ¿Sí? Tengo dos rectas, ¿ya? Intersecadas, un ángulo de 90 grados, formaron un plano, ¿sí? Y en este plano, pues yo puedo ubicar cualquier punto. Ahora que estas dos rectas van a representar para nosotros
la recta numérica, o sea, la recta de los números reales, ¿sí? Y nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho que, bueno, en el eje X, ¿sí? Así lo hemos llamado, el eje X eh, es el eje de las abscisas, ¿sí? Y a la derecha están los positivos y a la izquierda están los negativos. Ya hablamos un poquito de eso cuando vimos intervalos. Y en el eje Y, o eje de las ordenadas, hacia arriba están los positivos y hacia abajo están los negativos, ¿sí? Entonces, en el mundo de las matemáticas nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho eso, ¿no? Hacia la derecha y hacia arriba positivos, hacia la izquierda y hacia abajo negativos. Esto en otras materias puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, en física, cuando tú hablas de los sistemas de referencia, cambia, ¿sí? No necesariamente positivos hacia la derecha y hacia arriba, sino pues dependerá del movimiento que tú quieras analizar. Ahora bien, en esto se va a basar lo que vamos a estudiar de los ángulos en el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, ¿no es cierto? Hacia la derecha y hacia arriba positivos, ¿sí? Abscisas ordenadas positivas. Podemos establecer cada una de estas zonas, ¿sí? Como cuadrantes. Es decir, yo aquí puedo hablar del primer cuadrante, del segundo cuadrante, del tercer cuadrante y del cuarto cuadrante. Cada uno de estos son planos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera parte del plano, ¿sí? O sea, el conjunto que forma el primer cuadrante, son todos ellos cuya abscisa va a ser positiva y cuya ordenada va a ser positiva. Por ejemplo, si yo escojo un punto aquí, a este punto yo le puedo trabajar como el punto A, B. Y tanto A como B son positivas, ¿sí? Porque están en la parte del eje X y en el eje Y positivo. Entonces A y B son positivas, abscisa positiva, ordenada positiva. Primer cuadrante. Si yo escojo un punto en el segundo cuadrante, llamémosle a este D y a este llamémosle C, este punto lo puedo ubicar por el par ordenado CD. Entonces, nota que aquí la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Entonces, todos aquellos puntos cuya abscisa sea negativa y cuya ordenada sea positiva, ese será parte del segundo cuadrante. Vámonos un punto por acá. ¿Ya? Llamémosle a este EF. Entonces, este sería el par ordenado E, F. Nota que ahora, tanto E como F son números negativos, ¿sí? Entonces, cualquier punto cuyas coordenadas sean dos números negativos formarán parte del tercer cuadrante, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos un punto por acá. Y llamémosle a este G y H. Este sería el punto de coordenadas G, H. Note que ahora G es positivo y H es negativo. Cualquier punto que tenga como coordenadas la primera positiva y la segunda negativa formará parte del cuarto cuadrante, ¿sí? Todavía no he hablado de los ejes nada, solo de los cuadrantes nada más, ¿sí? Nota que cualquier punto que esté sobre los ejes, yo no podría decir está en tal cuadrante o no, porque está establecido cuáles son los cuadrantes. Los dos positivos, el uno negativo y el otro positivo, los dos negativos y el uno positivo y el otro negativo, ¿sí? Entonces, así represento cada uno de los cuadrantes. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? Esto es súper importante, muchachos, porque yo gracias a esto voy a poder ubicar las razones trigonométricas en el sistema de coordenadas, ¿sí? Es importantísima esta parte que está aquí. Ahora, vamos hablando, ¿sí? Vamos hablando de los ángulos, ¿sí? Hablemos un poquito de los ángulos.
Voy a ponerle acá el círculo unidad o círculo unitario. En algunos textos le conocen como el círculo trigonométrico, circunferencia unidad, tiene algunos nombres, ¿sí? Pero la característica de este círculo es de que su radio es igual a 1, ¿sí? Ahora, vamos a dibujarle este círculo por aquí. Voy a dibujar los ejes. Entonces, una de las características es de que su radio es 1 y la otra característica es de que está centrado, justo su centro es el origen de coordenadas. Vamos a dibujarlo aquí. Yo creo que ahí. Ahí está. Y el otro color. ¿Ya? Entonces, las dos características es su radio es 1. ¿Sí? Voy a ponerle aquí esta liñita para representar el radio. ¿Sí? Su radio es igual a 1 y está centrado en el origen de coordenadas 0,0. ¿Sí? Entonces, si aquí tengo el punto 0,0 y el radio es 1, ¿aquí quién estará, muchachos? Este punto, ¿cómo puedo yo representarlo? ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? 1, 0. Este sería el 1, 0. Muy bien. Este de acá arriba. 0, 1. 0, 1. El de la izquierda. Menos 1, 0. Menos 1,0. Y el de acá abajo sería 0 menos 0. ¿Sí? 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. ¿Sí? Cada uno de estos puntitos que están aquí. Bien. Nosotros habíamos dicho que si es que empezamos desde aquí, vamos a medir en este sentido ángulos positivos. ¿Sí? Por hoy voy a trabajar en estos dos sistemas, en el radial y en el sexagesimal. ¿Sí? Entonces aquí justamente tendría yo 0 grados o 0 radianes. ¿Sí? Si vengo recorriendo el ángulo hasta este punto, 0, 1, aquí tendría pi medios, por lo que es lo mismo 90 grados. Si recorro pi medios más, estaría acá y tendría pi, o lo que es lo mismo 180 grados. Si recorro pi medios más, estaría acá abajo, y sería, ¿no? Pi medios más pi, 3 pi medios, por lo que es lo mismo 180 más 90, 270 grados. Y si recorro pi medios más, tendría 4 pi medios, que es 2 pi, o sea, 360 grados. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos. Entonces recuerda, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Ahora, yo puedo esto dividirlo en la mitad, ¿no? Entonces la mitad de 90, 45. La mitad de pi medios dividido para 2 sería pi cuartos. Aproximadamente por aquí. ¿Ya? Entonces aquí tendría pi cuartos. Mira. Pi cuartos sería 45 grados. Y miren cómo voy a ir construyendo todo. ¿Sí? A partir de sumas nada más. Sumas de fracciones. Pi cuartos más pi cuartos, 2 pi cuartos. Y 2 pi cuartos es pi medios. O sea, estoy acá arriba ya. Entonces estoy en 2 pi cuartos, miren. Si a 2 pi cuartos le sumo un pi cuarto, tendría 3 pi cuartos. Estoy acá. 3 pi cuartos. Y 3 pi cuartos, pues no es más que 90 más 45. 135. Si a 3 pi cuartos le sumo pi cuartos, tendría 4 pi cuartos. O sea, pi. Estoy acá ahora, en el punto menos 1, 0.
Si a 4 pi cuartos le sumo un pi cuarto, estoy acá. 5 pi cuartos. Y 5 pi cuartos no es más que 225 grados. Y si a 5 pi cuartos le sumo pi cuartos, tengo 6 pi cuartos, que simplificando sería 3 pi medios. ¿Eh? Estamos acá abajo ahora, en el punto 0 menos 1. Entonces estamos 6 pi cuartos. A 6 pi cuartos le sumas pi cuartos y ahora estamos ya por acá. 7 pi cuartos, que sería 315 grados. Y si a 7 pi cuartos le sumas pi cuartos, tendrías 8 pi cuartos, que es 2 pi. Simplificando, ¿no? Entonces ya nos dimos una vuelta en términos de pi cuartos. Entonces mira qué fácil fue ubicarles a todos ellos. Ahora, hablemos de una fracción más pequeña aún. ¿Sí? Pi medios 90 grados, ¿no es cierto? Ahora dividamos eso para 3, o sea, 30 grados. ¿Sí? O sea, pi medios dividido para 3 sería pi sextos. Por aquí estaría más o menos el pi sextos, que es 30 grados. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se va a formar todos estos ángulos. Miren, pi sextos más pi sextos, 2 pi sextos. Y 2 pi sextos es pi tercios, por acá más o menos. Y pi tercios son 60 grados. 2 pi sextos más 1 pi sexto, 3 pi sextos, por lo tanto eso es pi medio simplificando, 90 grados. Ya estoy acá arriba. Entonces acá arriba, acuérdate, tienes 3 pi sextos. 3 pi sextos más 1 pi sexto sería 4 pi sextos, por acá. 4 pi sextos no es más que 2 pi tercios, simplificando. Y esto no es más que 120 grados. 4 pi sextos, recuerda. 4 pi sextos más 1 pi sexto sería 5 pi sextos. Y 5 pi sextos no es más que 150 grados. Si a 5 pi sextos le sumas 1 pi sexto, tendrías 6 pi sextos, o sea, pi. Ya estamos en 180. 6 pi sextos más 1 pi sexto, 7 pi sextos. Si este pi sextos es 210 grados. Y a 7 pi sextos le sumas 1 pi sexto, tendrías 8 pi sextos. Y 8 pi sextos, simplificando, son 4 pi tercios. O lo que es lo mismo, 240 grados. Y si a 8 pi sextos le sumas 1 pi sexto, tienes 9 pi sextos, que son 270 grados. Luego a 9 pi sextos, ya estamos acá abajo, a 9 pi sextos le sumas 1 pi sexto, tendrías 10 pi sextos. Y 10 pi sextos, pues puedes simplificar, ¿no? 5 pi tercios. 5 pi tercios son 300 grados. Y a 5 pi tercios, que son 10 pi sextos, le sumas 1 pi sexto, tendrías 11 pi sextos. Y 11 pi sextos son 330. Finalmente le sumas 1 pi sexto más, tendrías 12 pi sextos, y 12 pi sextos es 2 pi. Y ya tendrías ubicado todos los ángulos. ¿Por qué trabajar con pi cuartos y pi sextos? Porque nosotros podemos conocer las razones trigonométricas para pi cuartos, para pi sextos, para pi tercios. ¿Sí? Nosotros conocemos para los ángulos agudos, recuerden. ¿Sí? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. De pi tercios, pi cuartos y pi sextos. Los conocemos. ¿Sí? Ahora la idea va a ser trasladar estos ángulos agudos en el primer cuadrante a los otros 3 cuadrantes que están representados ahí. ¿Sí? Y no sé si notes, pero por ejemplo, si yo tengo este ángulo de pi sextos aquí, ¿sí? Por geometría estos dos van a ser congruentes, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces lo único que yo debería hacer, pues bueno, son los mismos ángulos, ¿sí? La cosa es de que aquí estoy trabajando con la abscisa positiva y la ordenada positiva, pero acá estoy trabajando con la abscisa negativa y la ordenada positiva. Entonces debería observar eso al momento de trabajar, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá. Vamos a hacerle con otro color. Por ejemplo, este para 4 pitercios, ¿sí? Bueno, para 4 pitercios tiene la misma relación que está acá. Este angulito que aparece aquí será el mismo angulito que aparece acá, por geometría, ¿no? Entonces, para querer calcular la razón trigonométrica para este 4 pitercios, debería usar la de pitercios. Pero teniendo en cuenta que en el tercer cuadrante, tanto abscisa como ordenado, o sea, la posición en este punto, ambas son negativas, ¿sí? Y tendré que considerar eso para trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo voy a definir o cómo se va a definir las razones trigonométricas ahora en un sistema de coordenadas? O sea, de una manera ya general, no solamente para ángulos agudos. Miren, de este modo, voy a pegar aquí esta lámina. Vamos a pegarla aquí. Y los inversos. Ahí. Entonces, dice, las razones trigonométricas. Si el ángulo AOB es un ángulo en un sistema de coordenadas en cualesquiera de los 4 cuadrantes, y S y T son las coordenadas del punto de intersección entre el lado final del ángulo y la circunferencia unidad, la que hablamos de arriba, se definen las razones trigonométricas de esta forma. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Voy a dibujar otro círculo aquí. Un círculo. Eje Y, eje X. ¿Ya? Entonces, imaginémonos un punto aquí en el primer cuadrante, ¿ya? Aquí estaría el radio. ¿Sí? Y si ustedes ven, yo puedo proyectar respectivamente en el eje X y en el eje Y las coordenadas de este punto, ¿no? Llamémosle a esta medida de aquí a acá, así como dice el texto, a esta la voy a llamar S y a esta de acá a acá le voy a llamar T. ¿Sí? O sea, aquí estaría T y aquí estaría S. Aquí hay un ángulo que se está formando, ¿sí? Que podemos llamarle A o B, como dice aquí. Podríamos llamarle alfa, beta, recuerda la medida que sea. ¿Ya? Yo le voy a llamar alfa. Entonces, estamos, supongo, todos de acuerdo que las coordenadas para este punto que está aquí son S, T, ¿cierto? S, T serían las coordenadas para ese punto. Pero además, como aquí se forma un triángulo rectángulo, el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que vendría siendo T, ¿sí? Esto es T, ¿no? T, sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa su valor es 1, porque acuérdate que estamos en el círculo unitario, radio 1. Entonces tendría cateto opuesto T sobre 1, o sea, esto es igual a T. Y el coseno del ángulo
es el cateto adyacente, que mide S, sobre la hipotenusa, que es 1. O sea, esto es igual a S. ¿Sí? O sea, en otras palabras, yo a esta posición en este punto, que es S, T, lo puedo representar a través del coseno de alfa, seno de alfa. ¿Sí? O sea, en otras palabras, muchachos, en el círculo unitario, el coseno de alfa es la abscisa de la posición de este punto. ¿Sí? O sea, es ese, la abscisa. Y el seno del ángulo es la ordenada. ¿Sí? Su medida en el eje Y. La ordenada de la posición en ese punto. ¿Estamos? Entonces eso debemos recordar. El seno, ordenada, el coseno del ángulo, la abscisa, el valor de la abscisa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero un ángulo por acá en el segundo cuadrante. ¿Ya? Digamos que esto mide A y esto mide B. ¿Sí? Y yo quiero este angulito que está aquí. ¿Sí? Llamémosle beta. Entonces, su posición aquí sería A, B, ¿no? Entonces yo podría sacar seno, coseno, tangente de este ángulo beta. Lo podría hacer tranquilamente. ¿Sí? Sabiendo de que A es negativo y B es positivo. Podría sacar seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. ¿Sí? Y igual para los otros dos cuadrantes, ¿no? Entonces mira, el seno de un ángulo en un cuadrante es la ordenada del punto de la intersección del lado final y la circunferencia unidad. El coseno será la abscisa. La tangente es el cociente entre la ordenada y la abscisa, porque la tangente, acuérdate, era seno sobre coseno. La cotangente es el cociente entre la abscisa y la ordenada, ¿sí? Porque la cotangente es coseno sobre seno. La secante es el inverso multiplicativo del coseno, o sea, sería 1 sobre el valor de la abscisa. Y la cosecante sería 1 sobre el valor de la ordenada, porque es el inverso multiplicativo del seno. ¿Sí? Entonces puedo ubicar a todos y cada uno de los puntos aquí. ¿Sí? Podemos irlos ubicando. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Alguna preguntita que tenga. Bien, a ver. Déjenme ver la siguiente parte. Aquí está. Vamos a lo que sigue. Ya. Entonces, yo podría ubicarles a todos, ¿no? Entonces, seno de alfa sería T, coseno de alfa sería S, tangente de alfa sería T sobre S, cosecante de alfa sería inverso multiplicativo del seno, 1 sobre T, secante de alfa sería 1 sobre S, y cotangente de alfa sería S sobre T. ¿Sí? Estas serían todas mis 6 razones trigonométricas en el círculo
o más bien en el sistema de coordenadas. ¿Ya? Bien. Y yo puedo saber los signos de las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces mira, dice sea alfa un ángulo agudo. Si alfa está en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, yo puedo saber cada una de ellas si son positivas o si son negativas. Para ello vamos a hacer aquí un dibujito. Poner aquí un círculo. Y X. Está un poquito movido este círculo. Ok. Ya. Ahora, imagínense un punto en el primer cuadrante. ¿Ya? Aquí tengo mi ángulo alfa, por ejemplo. Y queremos conocer sus razones trigonométricas. Necesitaría saber sus medidas, ¿no? Supongamos que aquí está A y aquí está B. Entonces, sus coordenadas es A, B. O lo que es lo mismo, para nosotros sería el coseno de alfa, seno de alfa. Ambas son positivas, ¿sí? Tanto A como B son positivas. Entonces, por lo tanto, el seno será positivo, el coseno será positivo, sus inversos multiplicativos, secante y cosecante, también serán positivos. Y por obvias razones, seno sobre coseno y coseno sobre seno también serán positivos, que es la tangente y la cotangente. En otras palabras, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Vámonos al segundo cuadrante y tomemos un ángulo agudo en el segundo cuadrante. Llamémosle a este beta. ¿Sí? Y sus medidas pueden ser C y D. Aquí igual tendría, ¿no es cierto?, la posición D, C. Pero ahora resulta que D es negativa y C es positiva. ¿Sí? Todas las razones trigonométricas que involucren a D, o sea, al coseno del ángulo, hay que tener cuidado porque son negativas. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, el seno de beta sería C sobre 1, porque el radio es 1, ¿no? Entonces el seno sería positivo, por lo tanto la cosecante también sería positiva. Pero el coseno es negativo, y si el coseno es negativo, su inverso multiplicativo es negativo, la secante. Entonces la coseno y la secante son negativos. Y tangente y cotangente es seno sobre coseno y coseno sobre seno. Por lo tanto, ellas también son negativas. En el segundo cuadrante, los únicos que son positivas son el seno y la cosecante, ¿sí? Por las abscisas y las ordenadas respectivas. Si yo vengo acá ahora al tercer cuadrante, ¿sí? Voy a ponerle aquí E y F. Aquí un ángulo agudo, llamémosle gamma. ¿Sí? Noten que aquí tanto E como F son negativas, ¿sí? Entonces en este triángulo que se está formando, ¿sí? En este triángulo que se está formando, el seno del ángulo sería F sobre 1, pero F es negativo, entonces el seno es negativo. El coseno sería E sobre 1, pero E es negativo, entonces el coseno también sería negativo. Si el seno y el coseno son negativos, por lo tanto la secante y la cosecante también son negativas. Pero la tangente y la cotangente, como son seno sobre coseno y coseno sobre seno, negativo sobre negativo, tanto la tangente y la cotangente serán positivas. Por eso en el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivas.
Y en el último cuadrante, vámonos acá, cuarto cuadrante. Aquí tengo el puntito, llamémosle G,H. ¿Ya? Y esta que sea delta, por ejemplo, la medida, cuarto cuadrante. Misma situación. ¿Quién es positivo aquí? G, la abscisa. ¿Quién es negativo? H, la ordenada. Entonces, por lo tanto, el seno será negativo, las cosecantes serán negativas, la tangente y la cotangente serán negativas. ¿Quiénes involucran solo a G, que es positiva? Coseno y secante. Por lo tanto, solo el coseno y la secante son positivas en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Y eso viene de la consideración inicial que pusimos, ¿no? En todos los cuadrantes hay que identificar cuáles son positivas y cuáles son negativas. Hay una frasecita, ¿sí? Para recordar esto, una frase didáctica, ¿sí? Yo lo suelo usar porque no le veo nada de malo, entendiendo primero la esencia de dónde viene, ¿sí? Que es lo que les acabo de explicar. Podemos hacer uso de esa frase, ¿ya? Entonces no sé si alguien que ya ha recibido trigonometría antes recuerda la frase que estoy mencionando. Ya, muy bien. Sí, es esta, ¿no? Vamos a ponerle en cursiva ya. Todo sin tacos. Exacto. Para que se vea elegante, pongámosle en letras cursivas. Todas sin tacos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué hace referencia todas sin tacos? A que, pongámosle aquí en azul. En el primer cuadrante todas son positivas. Todas las razones trigonométricas. Primer cuadrante. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, todas son positivas. En el segundo cuadrante, las únicas positivas son el seno y la cosecante. Ahí viene el sin, ¿sí? En inglés se utiliza como seno sin, ¿eh? De ahí viene el sin. Segundo cuadrante, el seno y la cosecante son positivas. En el tercer cuadrante, las positivas son la tangente y la cotangente. Y de ahí viene el ta. Y en el cuarto cuadrante, las únicas positivas son el coseno y la secante. Y de ahí viene el cos. ¿Sí? Entonces, recordando el todas sin tacos, sabrías en dónde son positivas y en dónde son negativas tus razones trigonométricas en el sistema de coordenadas. ¿Sí? Pero recuerda, o sea, la esencia es lo que te acabo de explicar. ¿Sí? Y lo que está dicho aquí en este teorema, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Preguntas, preguntas. A ver. Quiero ahora que reflexionemos en lo siguiente. Vamos a poner aquí un círculo. Imaginémonos un ángulo en el primer cuadrante, ¿ya? Y esta medida es alfa. ¿Ya? A ver, si esta medida es alfa, esta medida, ¿qué sería? 90 menos alfa. 90 menos alfa, o lo que es lo mismo, pi medios menos alfa. ¿Están de acuerdo? Pi medios menos alfa. Vamos al segundo cuadrante. Vámonos por acá, un puntito aquí. ¿Sí? Y tengo esta medida.
llamémosle beta. ¿Sí? Entonces dices, bueno, este ya es un ángulo obtuso, ¿no? Mayor a 90 grados. Esto es beta. Pero aquí aparece un ángulo agudo. ¿No es cierto? ¿Cuánto mediría este ángulo? Pi menos beta. Pi menos beta, muy bien. Vamos a poner, voy a hacerle así. Este sería pi menos beta. ¿Cierto? Pi menos beta. Y si este es pi menos beta, ¿cuánto mediría este ángulo que está acá? Mm, 90 menos pi menos beta. No, bueno, hay como que mezclaste un sistema con el otro, ¿no? Sería pi medios, ¿no es cierto? Pi medios menos pi menos Sí. beta. Ajá. Para poder encontrar este. Pero, o sea, a lo que voy es lo siguiente. Que este ángulo en color naranja es el complementario de este ángulo en verde. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Es decir, si yo sé el ángulo en color naranja, puedo ubicar el ángulo beta. Y si sé el ángulo que está en verde, también puedo ubicar el ángulo beta. O sea, cualquiera de los dos puedo ubicar. Por ejemplo, si yo estoy por acá, ¿sí? Y aquí tengo un ángulo gamma, por ejemplo, ¿sí? Yo, conociendo este angulito que está aquí, vamos a poner en color naranja, ¿no? Conociendo este ángulo, puedo ubicar a gamma como pi más este ángulo. Y también puedo ubicar a gamma como 3 pi medios menos este ángulo que está aquí. ¿Sí le ven? Y este ángulo naranja como este ángulo, ¿qué color era este? Ciruela. Ambos son ángulos agudos. ¿Sí? Y si yo ahora estoy por acá, vamos con otro color, un puntito por aquí, ¿sí? Y tengo este ángulo, llamémosle teta. Si yo conozco este angulito que está aquí, o conozco este angulito que está acá, yo puedo ubicar cuál es el ángulo teta, como 3 pi medios más el ángulo ciruela, o 2 pi menos el ángulo naranja. ¿Sí? Y tanto el ángulo ciruela como el ángulo naranja serán ángulos agudos. ¿Ya? Entonces lo que quiero hacer con ustedes es un ejercicio de ir ubicando ángulos, porque esto nos va a servir un montón al trabajar algo que viene a continuación que se llama las formas de reducción, ¿sí? Es decir, reducir todo a ángulos agudos. Miren, supongamos lo siguiente. Miren, ¿qué tal si yo les digo el ángulo, uno sencillo? A ver, 5 pi sextos. 5 pi sextos, ¿ya? Entonces, 5 pi sextos, yo puedo ubicarlo, ¿sí? Tú dirás, a ver, 5 pi sextos son 150 grados, estaría por acá. Entonces, ¿cómo le puedo? Estaría segundo cuadrante, ¿no? 5 pi sextos. Entonces, yo lo puedo ubicar como pi menos pi sextos, ¿sí? ¿Por qué como pi menos pi sextos? Porque pi menos pi sextos es 6 pi sextos menos 1 pi sexto. Entonces tengo 5 pi sextos. O también a 5 pi sextos lo puedo ubicar como pi medios más algo. O sea, pi medios más pi tercios. ¿Y por qué? Porque pi medios es 3 pi sextos y pi tercios es 2 pi sextos. Entonces 3 pi sextos más 2 pi sextos, 5 pi sextos. En otras palabras, muchachos, a 5 pi sextos
que voy a poner el ejemplo, está aproximadamente por aquí. Lo pude representar como pi menos algo o como pi medios más algo. ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja de que este ángulo y este ángulo son ángulos agudos y son ángulos que nosotros ya conocemos todas sus razones trigonométricas? ¿Sí? Y luego, gracias a esto, vamos a trabajar las formas de reducción. ¿Sí? Entonces, bastaría solamente con conocer en dónde está ubicado y qué razón trigonométrica me está pidiendo para yo poder resolver cualquier razón trigonométrica en cualquier cuadrante. Les pongo otro ejemplo. Digamos que me dice 11 pi sextos. No, ya no con pi sextos, vamos con pi tercios. Digamos que me dicen, a ver, 5 pi cuartos, ¿ya? 5 pi cuartos. Entonces pensemos, y aquí va su pensamiento en fracciones, ¿ya? Por eso es que no quiero que usen la cálculo. En fracciones, 5 pi cuartos. A ver, 5 pi cuartos es 4 pi cuartos más pi cuartos. O sea, 5 pi cuartos yo lo puedo representar como pi más pi cuartos. Estaría en el tercer cuadrante, por aquí aproximadamente. Pi más pi cuartos. Pero ¿de qué otra forma le puedo representar a 5 pi cuartos? Ah, bueno, si está en el tercer cuadrante, debería ser 3 pi medios menos pi cuartos. ¿Sí? Y claro, ¿por qué 3 pi medios menos pi cuartos? Porque 3 pi medios es 6 pi cuartos menos pi cuartos. Entonces yo lo puedo representar a 5 pi cuartos, tanto como pi más pi cuartos, como 3 pi medios menos pi cuartos. ¿Sí? Entonces es uno de los ángulos en los ejes sumado restado a otro ángulo. Entonces, o bien a pi le sumo lo naranja, o bien a 3 pi medios le resto lo ciruela. ¿Ya? Veamos uno más. Vamos con pi tercios. Vamos con 5 pi tercios. Miren, 5 pi tercios. A 5 pi tercios yo lo puedo ver como 2 pi menos pi tercios. ¿Por qué? Porque 2 pi sería 6 pi tercios en términos de fracciones. Y si a 6 pi tercios le quito pi tercios, tendría 5 pi tercios. Estaría en el cuarto cuadrante, mire, 5 pi tercios, por aquí aproximadamente. Entonces le representé como 2 pi menos el ángulo naranja. Y la otra forma de representarlo sería a 3 pi medios sumarle algo. 3 pi medios más pi sextos. Y nota que siempre lo que estoy sumando, restando, si en un lado sumé el ángulo, en el otro tengo que el complementario. Y así, de pi cuartos el complementario. De pi tercios el complementario sería pi sextos. Entonces me quedaría 3 pi medios son 9 pi sextos. Y a 9 pi sextos le sumo pi sextos. Y esto me va a dar 10 pi sextos. Que simplificando son 5 pi tercios. O sea, en otras palabras, a 5 pi tercios lo puedo representar como 2 pi menos pi tercios, o lo puedo representar como 3 pi medios más pi sextos. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a poder relacionar las ubicaciones de cada uno de los ángulos en cada uno de los cuadrantes. No sé si tienen alguna preguntita. Si se les hace complicado trabajar en términos de pi, bien pueden hacer el cambio a sexagesimal, ¿no? Y luego volver a radial. ¿Sí? Pero pues a mí me interesa que aprendan más el radial, porque esto tiene más aplicaciones, en la parte ingenieril tiene más aplicaciones trabajar con pi. Luego al momento que trabajes con revoluciones, no trabajas revoluciones con grados, sino trabajas con radianes.
¿Alguna preguntita? Les voy a poner aquí algunos para que hagan, ¿ya? A ver, hice 5 pi tercios, 5 pi cuartos y 5 pi sextos. A ver, 2 pi tercios, 5 pi sextos. A ver, trabajemos esto. 2 pi tercios. Siete pi sextos. Siete pi cuartos. Y pongamos una más, ¿no? Pi tercios. A ver, estos cuatro ángulos. ¿Cómo expresarían estos cuatro ángulos como la suma o la suma, ¿no es cierto?, de un ángulo que esté en los ejes con un ángulo agudo, o igual una resta con un ángulo que esté en los ejes con un ángulo agudo. Sí, así como los ejercicios que acabo de hacer. Vamos, unos 2 minutitos. Vamos a trabajar. Eso, muy bien. Vayan prendiendo las camaritas. Dylan, Jordán, Grace, Martín. Vamos trabajando. Si tienen dudas, me dicen.
¿Cómo les fue? Los dos, ¿no? O sea, pi más menos algo, 3 pi medios más menos algo, pi medios más menos algo. Vamos, un minutito más. A ver, vamos viendo qué les queda. A ver, muchachos, la primera, 2 pi tercios. ¿De qué dos formas le puedo representar a 2 pi tercios? Como pi menos pi tercios o pi tercios bien. más pi tercios. Ya, pi menos pi tercios es una. Pi medios más pi sextos. Pi medios más pi sextos. Esa sería la otra. Ya, o sea, acuérdense, estamos haciendo con el ángulo que está en el eje, en los ejes, más o menos un ángulo agudo. ¿Sí? O sea, es cierto que 2 pi tercios es pi tercios más pi tercios, pero pi tercios no es un ángulo que está en el eje. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que 2 pi tercios, que vendría siendo 120 grados, ¿es 180 menos 60 o es 90 más 30? ¿Sí? Esas serían sus dos representaciones. ¿Cómo sería 7 pi sextos? Tres pi medios menos pi sextos. ¿Segura? Yo le puse pi más pi sextos. Pi más pi sextos es la una. O sea, nota que estás pi más pi sextos, estás en tercer cuadrante. ¿Cuál sería la otra? Tres pi medios menos pi tercios. 3 pi medios menos pi tercios. Bien. ¿Sí? Esa sería la otra representación. Estamos 7 pi sextos son 210 grados, que es lo mismo que 180 más 30 o 270 menos 60. Vamos con 7 pi cuartos. 2 pi menos pi cuartos. 2 pi menos pi cuartos, muy bien. ¿Y la otra? 3 pi medios más pi cuartos. Muy bien. 3 pi medios más pi cuartos. ¿Y pi tercios? 0 más pi tercios. 0 más pi tercios es la una. ¿Y la otra? Pi medios menos pi sextos. Pi medios menos pi sextos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, podemos ir representando cualquiera de los ángulos que hemos estado trabajando, los de pi tercios, de pi cuartos, de pi sextos, podemos ubicarles respecto a los ejes. ¿Sí? Hay una concordancia respecto a los ejes. Muy bien. Entonces, de igual manera, o sea, yo puedo saber en dónde están cada uno de ellos. O sea,
2 pi tercios, que es pi menos pi tercios, a pi menos pi tercios, segundo cuadrante. 7 pi sextos, que es pi más pi sextos, a tercer cuadrante. 7 pi cuartos, que es 2 pi menos pi cuartos, cuarto cuadrante. Pi tercios, que es 0 más pi tercios, primer cuadrante. ¿Sí? Y si sé en dónde están ubicadas, sé a ciencia cierta sus razones trigonométricas con sus valores. Porque en el primer cuadrante todas son positivas. Segundo cuadrante solo el seno y la cosecante. Tercer cuadrante tangente y cotangente. Y cuarto cuadrante coseno y secante. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿Alguna preguntita? Algo particular y que quiero que observen muy detenidamente es de que para ubicar a cada una de ellas, o bien es pi menos un ángulo agudo o es pi medios más el complementario del ángulo agudo. Misma cosa acá, pi sextos, pi tercios, complementarios, pi cuartos, complementarios, pi tercios, pi sextos, complementarios. Entonces los ángulos complementarios van a ser de gran ayuda en nuestro desarrollo. Entonces aquí vamos a ponerle formas de reducción. ¿Sí? Para trabajar las formas de reducción vamos a empezar primero por lo más simple, que es el primer cuadrante, que de cierto modo ya lo estudiamos en los ángulos agudos, pero es bueno recordar. Imagínate que aquí tienes el ángulo cuya medida es alfa, que es un ángulo agudo en el primer cuadrante. Y vamos a poner estas medidas, que sea la medida A, B y C. ¿Sí? Entonces, razones trigonométricas para un ángulo agudo. Bueno, seno de alfa, A sobre C. Coseno de alfa, B sobre C. Tangente de alfa, A sobre B. Y puedo seguir con todas las demás. ¿Sí? Pero, hace un momento acabamos de ver de que alfa, ¿sí? O pi tercios, es lo mismo que pi medios menos pi sextos. ¿Sí? O sea que alfa yo podría trabajarle como pi medios menos su complementario. Voy a dibujar esto aquí para poder entender mejor los complementarios. Salió feo. Ahí. Este angulito que está aquí, ¿cierto? Este es 90 menos alfa, de complementario. Para nosotros, sistema radial, vamos a borrarle esto, pi medios, ¿no? Vamos a acostumbrarnos a este sistema. Pi medios menos alfa. Ahora, por la geometría ustedes saben que esto es B y que esto es A. ¿Sí? Entonces, el seno de alfa, que es A sobre C, es lo mismo que el coseno de pi medios menos alfa. ¿Sí? A sobre C. Entonces esto será igual a coseno de pi medios menos alfa. ¿Sí? Entonces por eso me sirve saber establecer respecto a los ejes. Mire, el coseno de alfa, que es B sobre C, es lo mismo que el seno de pi medios menos alfa, B sobre C. ¿Sí? Y la tangente de alfa es la cotangente
de pi medios menos alfa. ¿Sí? Acuérdense de las corrazones, ¿no? Corrazones, ¿sí? Para el seno, el coseno. Para la secante, la cosecante. Para la tangente, la cotangente. Entonces ya puedo establecer, pues, para todas las demás. Tangente de alfa. Cosecante de alfa. Secante de alfa. Cotangente de alfa. ¿Qué van a ser igual? Respectivamente. Secante de pi medios menos alfa. Cosecante de pi medios menos alfa. Y tangente de pi medios menos alfa. ¿Sí? Esta es la primera forma de reducción que hay. ¿Sí? Que es dentro del primer cuadrante, que son los ángulos ángulos agudos, que ya lo estudiamos anteriormente. Empieza lo chévere ya en el segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿sí? Que es lo que nos compete. O sea, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? Una preguntita, Jordán, Martín. No, son los únicos que se me quedaron en cámara. El resto, dime. Una pregunta. Es que no entiendo por qué le pone pi sobre 2 menos alfa. Es que es el complementario. Mira, este ángulo, 90 grados, ¿cierto? Sí, esto, 90 grados. Entonces, si lo que está en naranja vale alfa, la suma de alfa y este ángulo, llamémosle beta ya. Alfa más beta debe ser 90 grados, o sea, debe ser pi medios. ¿Sí? Por lo tanto, beta debería ser pi medios menos alfa. Esta medida que está aquí. ¿Sí? ¿Ya le viste mejor? Complementarios, son ángulos complementarios. Sí, ya creo que te me fuiste. Profe, todas las Dime. razones trigonométricas que sacó usted, sacó en ese gráfico, ¿verdad? No te entendí, ¿puedes repetir? Todas las razones trigonométricas que todas las de acá en el procedimiento, sacó los gráficos. Híjole, no te entiendo. ¿Está como entrecortado o estás muy pegado al micrófono? A ver, que las razones trigonométricas que usted sacó Ajá. ¿son fórmulas para aprenderse de memoria o usted sacó en base al gráfico? No, es en base a lo que está aquí dibujado. No es que me aprendí de memoria. Es que, o sea, mira, lo que está en naranja es el ángulo alfa y lo que está en morado es el complementario, pi medios menos alfa. ¿Ya? Entonces, ¿el seno de alfa qué es? Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sí estás viendo, ¿no? Lo celeste. Sí, A sí, sobre profe. C. Ya. Y ahora, ¿qué vendría siendo? Perdón. ¿Qué vendría siendo el coseno de pi medios menos alfa? Cateto adyacente sobre hipotenusa, que de igual manera es A sobre C. Entonces, como ambos son igual a A sobre C, el seno de alfa es el coseno de pi medios menos alfa. ¿Sí le ves? Mira, por ejemplo, coseno de alfa. Aquí tengo el ángulo alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. B sobre C, coseno de alfa. Ahora, Ya. para pi medios menos alfa, el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa.
B sobre C. O sea, el coseno de alfa es el seno de pi medios menos alfa. Ya. ¿Sí? Entonces, no me Podríamos aprendo. decir Dime. que beta y alfa son congruentes, tienen la misma medida. No, No. son complementarios. Ya. La suma de los dos da 90 grados. ¿Sí? Ya, profe. Ujú. O sea, el seno de un ángulo va a ser, el seno de un ángulo agudo va a ser igual al coseno de su ángulo complementario. Por eso les puse aquí estas de las corrazones. ¿Ya? La secante de un ángulo va a ser igual a la cosecante de su complementario. La tangente de un ángulo va a ser igual a la cotangente de su complementario. ¿Sí? Y se lo demuestra aquí en este dibujito. O sea, no me aprendo de memoria. ¿Sí? Puedo ir deduciendo todo eso. Bueno, para la clase de mañana necesito de que vengan estudiando todas ellas. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cosecante. Que vengan repasando el círculo trigonométrico. ¿Ya? Cada una de los cuadrantes. ¿Sí? No es necesario que se aprendan de memoria, sino de que entiendan. ¿Ya? De que hagan, si no ahora sacaron estos ejercicios que están aquí, vuelvan a hacer, ¿sí? Inténtenlo de nuevo. Son solamente sumas. ¿Ya? Son solamente sumas. Acuérdate que pi es a 180. Hay esa relación entre pi y 180 grados. Y puedes ir trabajando todas esas. Y también necesito las corrazones. Sí, esto ya vimos en la parte de arriba, cuando vimos ángulos agudos. Porque ya después vamos a ir al segundo, tercer y cuarto cuadrante. Y necesito que entiendan esto. ¿Ya? Luego les voy a explicar una forma sencilla para recordar. Pero es necesario de que entiendan las bases primero. O sea, algo así como el todas sin tacos. Algo así les voy a explicar. Pero tienen que entender la base primero. ¿Ya? O sea, no es como el cole que solo te dicen, pues apréndete esto y ya va a salir. O sea, necesito de que entiendan, aparte de que entiendan el truco, entiendan pues cómo se hace el truco. ¿Ya? Bien, vamos a quedar ahí. ¿Algún comentario? Si no, pues nos estaríamos viendo el día de mañana, tempranito. ¿No? Muy bien. Que tengan un buen día, muchachos. Gracias, Inge, hasta mañana. Gracias, Inge. Gracias.